La salud no es un privilegio, es un derecho. Y sin salud mental no puede existir salud. Por eso nos honra recibir en este espacio, aprovechando las facilidades técnicas del Zoom, poder establecer esta conversación, esta comunicación con la doctora Ibelice Acosta, médico psiquiatra. Pero debo de destacar, y siempre al momento de presentarla en cualquier espacio, sea radial o televisivo, lo digo, es una mujer con una capacidad innata para comunicar, para explicar, de forma que los conceptos puedan ser entendibles por la población en sentido general. Inmensamente feliz de recibirte, Ibelice, en este que es tu espacio, el Tribunal de la Tarde. Muchas gracias. El placer es mío, Mildred. Tú sabes que siempre es un honor compartir con ustedes. Ibelice, cuando hablamos de salud mental, a veces lo ponemos sencillamente en función de lo que tiene que ver con la enfermedad como tal. Pero si pudiéramos identificar cuáles son los indicadores que tenemos que estar atentos en salud mental, ¿de qué estaríamos hablando? Indicadores. Lo primero es sueño, alimentación, forma de relacionarse con uno mismo, con los demás, y los demás son todos los demás. Forma de trabajar, hacerte cargo de tu propia existencia, que la persona sea productiva, que la persona sea útil para él, para sus relacionados y para la sociedad. Indicadores de salud mental es control de los impulsos, es ausencia de dependencias, dependencias de sustancias tanto legales como ilegales. Cuando hablamos de indicadores de salud mental, hablamos de muchos aspectos de la vida de un ser humano que a veces están alterados y lamentablemente la sociedad no está todavía culturalmente edificada para determinar cuándo no están siendo buenos indicadores y cuándo están siendo malos indicadores de ella. Decías en una parte el tema de los vínculos, de esa parte de relacionarme primero conmigo y luego con los demás. Hablemos de vínculos, vínculos que sean sanos, vínculos que sean capaces de generarnos apegos sanos y no esa dependencia, como decías ya en la segunda parte del listado que nos mostrabas de los indicadores. Y te hago la pregunta porque a veces tenemos la sensación, o por lo menos tengo la sensación, de que estamos obviando nos estamos separando más del vínculo cercano, familia, esposos, hijos, para irnos vinculando a través de las redes, a través de un mundo externo, buscando cierto tipo de validación más que de vínculos. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Lo primero es que el primer vínculo se establece desde el embarazo, el niño feto con la madre. Y obviamente que nuestra sociedad está alterando esa creación sana del vínculo madre-hijo. ¿Por qué? Porque nuestras adolescentes están pariendo, están embarazándose y obviamente que una adolescente no está preparada para crear un vínculo sano con un embarazo. Y el vínculo primario que un ser humano establece es con su madre. Luego de establecer ese vínculo con su madre, sano significa embarazo deseado, cuidado materno durante el embarazo, atención prenatal al pie de la letra, porque cuando digo atención prenatal, estamos atendiendo a dos seres humanos, a la madre y al feto. Cuando en el momento del parto crear un vínculo sano significa
ese calostro, esa primera alimentación que una madre es capaz de darle a su hijo, dárselo de un modo agradable, sano, consciente de qué estás dando en ese momento, qué estás creando, cómo estás desarrollando ese vínculo, cómo estás atendiendo las necesidades de ese ser humano recién nacido. ¿Cómo estás yendo a él cuando llora? Porque un niño no llora porque es malcriado, no. Un recién nacido llora porque tiene una necesidad de temperatura, de alimentación, de sensación de calor, de ser acogido, de ser nutrido en términos emocionales. Entonces, es muy difícil que en un ambiente caótico donde una niña salió embarazada y tuvo que dar a luz, y digo niña o adolescente, perdón, porque no es una niña, es una adolescente, es una mujer de muy temprana edad, pueda tener ese primer vínculo sano. A veces los embarazos no vienen deseados, quitando la adolescencia, que es lo más grave que puede ocurrir en la no creación de un vínculo sano. A veces los niños vienen al mundo porque la mamá quiere tener algo con que retener al papá. O viene por accidente y ya llegó, vamos a recibirlo, pero yo no quiero estar embarazada, porque yo quiero tener el yate con un bikini y yo quiero tener la playa con un bikini, entonces esta barriga me está deformando. Es que la maternidad es un estado que amerita de mucha madurez individual, personal y de pareja. Entonces, vamos a pasar de ese vínculo madre-hijo creado desde el embarazo al que se crea en el momento en que se da a luz. Obviamente que tampoco es sano cuando una mamá tiene que salir a trabajar y dejar su niño en una guardería o con otros niños o con una nana que lo cuide en la casa y la nana no va a dar la atención necesaria o podría darla, pero podría no darla. Esa atención que amerita. Cuando una madre le da a su hijo una tablet o un celular para que se esté quieto, cuando una madre no comprende el lenguaje infantil de agitación, de movilización, esa madre que está en ese momento, ese niño que está en ese momento de que necesita atención, y quiere llamar la atención de cualquier modo, esa mamá le da un chancletazo o un golpe o le tira algo, llamó la atención, para él eso es una caricia positiva o negativa, pero es una caricia. Al final del día él siente que obtuvo lo que quería, que era el llamado de atención. Entonces ya ahí van creándose vínculos no sanos. El niño crece, va al colegio, entra a la primaria, a la educación básica, elemental, y allí se encuentra con otros niños que tienen otras costumbres, con otras crianzas, y la profesora, lamentablemente, tenemos que aceptar que un porcentaje elevado de profesores no están capacitados para educar niños y además que la educación tiene que venir desde el hogar y Claro. luego desde la escuela, complementarse con lo de la escuela. Ahí van creándose los huecos en los vínculos y se aprende a vincularse desde la infancia temprana de una manera no sana, porque ya te estás vinculando con pantallas, con un mundo absolutamente no real, que es el mundo virtual. Ejemplos hay de sobra de cómo se construyen mundos que luego se desploman a nivel virtual, pero para los niños y para los adolescentes, crear amigos por esa vía es algo muy conocido de todos y que luego esa persona o esa amistad no resulte real es importante porque se desploma un mundo. A veces cuando vemos la caída de un influencer, no estamos pensando en que se llama influencer porque influye conductas, Sí. sobre todo en los niños, en los adolescentes y en los adultos inmaduros. Y, doctora, ¿cómo darnos cuenta cuando estamos hablando de
el resultado de una educación y crianza con vínculos no sanos, con un apego, o sea, sin ningún tipo de cercanía, y que sea una rebeldía, un mecanismo de llamar la atención, o si estaríamos al frente de algún trastorno límite de la personalidad. ¿Cómo diferenciar uno y otro? Es que no podemos hablar de trastorno de la límite de la personalidad en un adolescente, porque los trastornos de la personalidad, exceptuando el trastorno disocial, que luego se convertiría en trastorno antisocial de la personalidad, se desarrollan a partir de los 18 años. Ahí vamos, esos muchachos que son Se rebeldes, diagnostican. esos muchachos que Pero son... antes de eso, la personalidad premórbida te va dando indicios. Un niño aislado, un niño explosivo, un niño agitado permanentemente. De estos muchachitos que tú dices, pero no se está quieto, que la mamá dice, lo llevo al salón y voltea toda la rolera y le quita la cartera a la gente y tú sientes que ese niño tiene algo diferente, que no es un niño que se sienta tranquilo y espera tranquilo, obviamente ningún niño tiene la tranquilidad de permanecer quieto por horas en un espacio, pero sí puede estar tranquilo porque su mamá requiere de unos 40 minutos para hacerse el pelo y él no se lo permite porque él necesita su atención sí o sí. Ese niño que está permanentemente agarrándose de la blusa de la mamá, que no tiene un nivel de independencia sano creado por la madre, porque los niños tienen, mira, los niños se educan 20 años antes de nacer. Sí. Eso significa que yo tengo que estar educada para tener un niño desde el momento en que yo decidí tener un hijo 20 años antes, yo tengo que tener educación. No es que yo me voy a programar a los 6 años, a los 26 voy a parir, 20 años antes me voy a programar, no. Es que me voy a educar como ser humano y la educación es básica, elemental, es pilar fundamental para yo poder educar a alguien. Si yo no tengo algo, yo no te lo puedo dar. Si yo no tengo esa formación de hogar, si yo no tengo esa disciplina de hogar, si yo no tengo ese cariño y recibí ese cariño durante mi infancia, que me levanten con disciplina, 50% de disciplina y 50% de amor, que me den un desayunito de un huevo que no cuesta mucho, pero es altamente nutritivo, con una tajadita de aguacate o un pedacito de mango picadito, y yo saber que desayuné en mi hogar y me dieron una bebida, un vaso de leche, un vaso de jugo, aunque sea agua con limón y azúcar. No tiene que ser algo costoso, es como programar a tu hijo que hay una hora específica para desayunar, hay una hora para merendar, hay una hora para almorzar, hay una hora para lavarse las manos, hay una hora para descansar, hay una hora para hacer tareas, hay una hora para bañarte, prepararte para ir a dormir, ponerte la pijamita. No tiene que ser una pijama cara, porque todo eso parecería que implica grandes costos. Hay niños que tienen camisas carísimas, tenis carísimos y no tienen una pijama bonita, una pijama cómoda con que dormir, porque la mamá no entiende la necesidad del ritual del sueño y llevar ese niño a la misma hora a su cama, a su espacio y que se duerma solo. Entonces, yo no estoy creando una base sólida para que mi hijo desarrolle una personalidad sana. Yo estoy creando un niño que para dormir se tiene que dormir entre papá y mamá, que para comer tengo que darle yo la comida cuando ya todo lo que él puede hacer por él mismo lo estoy haciendo yo. Yo estoy sobreprotegiendo negativamente y la sobreprotección en los niños funciona como abandono. Voy, Entonces hay madres que entienden, no, es que si yo no se la doy, no se la come. Ya estás creando un vínculo no sano, me quedo porque el con, vínculo me sano es quedo, come en tu silla, yo en la mía y comemos los dos. me quedo, Ibelice, con algo que decías, la base. Y le voy a agregar la palabra límites. ¿Cómo establecer límites, tanto ya en este aspecto de la educación de nuestros hijos y también con los principales actores de nuestros vínculos? Es decir, límites con la pareja, límites con los hijos y límites con los amigos, desde una manera respetuosa, pero sobre todo en una manera en coherencia conmigo.
De acuerdo. Y la palabra límites suena como difícil, dura, extraña, pero es simplemente poner barreras y crear un factor determinante en la formación de la personalidad de alguien que se llama la diferenciación. Yo no puedo crear límites contigo si tú estás encima de mí todo el tiempo. Yo no puedo crear límites sanos si yo no tengo límites. Por eso te decía, educarme yo primero antes de educar a un tercero, a un segundo o un tercero. Entonces, yo tengo que saber que los límites existen, no porque yo quiera quedarte distancia y estar sola y ver un programa que no es para niños, no. Existen porque tú necesitas saber que tú ocupas un espacio vital en tu vida y yo ocupo otro. Tu papá ocupa un espacio vital en su vida y tú ocupas otro. En el momento en que tú te montas encima de mí o nosotros nos montamos encima de ti, porque la ausencia de límite puede venir del padre, del niño hacia los padres o viceversa, de los padres hacia los hijos. Somos todos uno, tomamos del mismo vaso, nos acostamos en la misma cama, nos rendimos todos en la misma cama. El niño se acuesta así, se voltea así, yo duermo de un ladito, yo te acomodo a ti para incomodarme yo, se incomoda el esposo, se incomoda la esposa, el niño ocupa un espacio en la cama, se levanta, bebe del vaso de la mamá, va con la mamá donde la mamá vaya, va con el papá, decide él por ellos, toma decisiones incorrectas, como por ejemplo, a un niño hay que decirle qué ropa se va a poner, porque si tú dejas hasta eso, escúchame bien, si tú dejas que tu hijo elija qué ropa se va a poner, tú estás permitiendo que él tome decisiones. Y un niño que se acostumbra a tomar decisiones correctas o incorrectas a lo largo de su vida, cuando sea un adulto, ya no va a necesitar orientación y va a tomar, obviamente, decisiones incorrectas porque la tendencia al tánatos, que es la parte negativa, oscura, que todo ser humano tiene en el momento en que nace, está en ti en el momento en que naciste, desde que naciste al mundo. Entonces, la tendencia es a lo malo. Lo malo es divertido, lo malo es bueno, da buena sensación. Pero si tú creas el límite de que esto es bueno para ti, esto no es bueno para ti, tú crías con espiritualidad, con la conciencia de lo trascendental, de que lo que tú hagas hoy va a tener consecuencias mañana. Si tú creas con conciencia de que esté yo o no esté yo, tú tienes que hacer lo correcto a nivel social. Entonces yo estoy educando con límites claros, firmes, pero con amor. Porque la presencia de límites no significa desamor, no significa, vete para allá muchacho y déjame tranquilo, no. Significa, este es un espacio que yo necesito, vengo de trabajar, necesito este espacio para descansar. Me estoy desayunando, tú te estás desayunando, yo no puedo meter la mano en tu plato, yo no puedo interrumpir tu desayuno. Voy creando pequeños límites chiquititos. Esta es la ropa que te vas a poner, esta es la hora de bañarte. No puedes ir sin bañar a tal sitio porque el límite de no bañarte no lo puedes cruzar. La higiene personal, la presencia de higiene, la presencia del cepillado de los dientes, de la hora de acostarse. Todos esos pequeños límites van a hacer que un individuo crezca con la conciencia de que él ocupa un espacio vital y permite que los demás ocupen un espacio vital. Pero si te das cuenta, lo que estamos cosechando hoy en día es la ausencia de límites, es la ausencia de educación hasta en la forma en que maneja la gente, porque la gente maneja cómo vive, cómo come, cómo se alimenta, cómo duerme, así mismo estamos viviendo. O sea, el caos que estamos recibiendo hoy en día viene de esa ausencia de límites desde la infancia. Con, yo creo que las madres, el tema, y me gustaba la forma en que lo planteabas, pero también me llega a la mente de que hay madres o las madres no educamos de acuerdo a lo que necesitamos, sino de acuerdo a lo que tenemos en este momento. Y lo planteabas con una claridad meridiana, adolescentes teniendo hijos y se vuelve ese círculo
y demás. Pero cuando ya llega el momento de los 18, 16, 17 años, 18 años, que ese adolescente casi ya, te dicen algunos, bueno, ya tú y yo somos iguales, tú no hay el tema de la complejidad de la autoridad. ¿Qué hacer? No el adolescente de 12, 14, 15 años, sino ya ese de 17, 18 años, que no reconoce la autoridad y que viene de un sistema de familia totalmente deteriorado, con ausencia de límites y de vínculos sanos. Desde la perspectiva mental, de salud mental, ¿qué hacer? Entonces, ese sistema deteriorado dio como resultado un adolescente con una mentalidad caótica, donde no hay respeto por la autoridad, donde no hay presencia de esos límites claros y firmes que le digan a ese adolescente que sí y que no. Va a crear un adolescente con un eje moral muy laxo. Va a crear un adolescente donde no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Va a crear un adolescente desorganizado. Va a crear un adolescente con problemas que podrían impactar en su salud mental de manera negativa. Porque recuerda que en la adolescencia y en la infancia lo que tú eres, lo que tú vas a lanzar al mundo, lo estás lanzando desde el momento en que nace hasta que el niño tiene los 7 años. Ahí se crea la conformación básica, elemental, digamos, la zapata de la construcción del constructo que es la personalidad del individuo. Si en ese momento de 0 a 7 tú creaste caos y ausencias y vacíos, esa pared lamentablemente va a estar mal construida y vamos a cosechar un adolescente caótico, un adolescente difícil que habría que someter a terapia a él y a su familia para que puedan entender los principios fundamentales de la vida, porque toda sociedad tiene reglas. Y si usted se crió sin reglas a nivel de su casa, de su primera célula familiar, que es la célula de la gran familia que se llama sociedad, entonces estamos recibiendo eso, caos. Terapia. Adolescente caótico, adolescente indisciplinado, adolescente que hace lo que le da la gana. Y ahora mismo, un adolescente con esas características es mucho más peligroso que un adulto porque el cerebro no está totalmente conformado. Los sistemas límbicos, los sistemas prefrontales, ese sistema nervioso no está bien alimentado, no está bien nutrido. Te pongo un ejemplo. Si tú educas a un niño comiendo papita frita, hamburguesa de la calle, cachú, salsa de tomate industrial, mayonesa de la industrial, si tú lo crías comiendo pizza de 300 pesos, eso es una nutrición mala, alimenticia. Entonces extrapolemos eso a la nutrición emocional que le damos a los niños en el hogar. Le estamos dando indisciplina, le estamos dando haz lo que tú quieras, le estamos dando comunícate con quien tú quieras, habla en la web con quien tú quieras, invade espacios lo que tú quieras, fuma, bebe. Yo conozco padres que les compran cerveza sin alcohol a niños. Claro. Para que participen en las reuniones familiares con una cerveza sin alcohol, con un vino sin alcohol. Simbólicamente, tú lo estás entrando en un mundo adulto donde ellos mañana no van a pedirla sin alcohol. Cuando ellos estén fuera de ti, la van a pedir con alcohol porque Claro. tú los educaste de ese modo. Lo estimulaste Si tú inclusive. Y Belice, estimulaste, hay un aspecto gracias, que estimulaste ese mundo. decías ahorita, terapia. En el caso del adulto, bueno, decimos que el adulto es que elige cuando necesita si quiere ir, pero ¿qué hacer con los adolescentes y con los jóvenes? Por ejemplo, ese adulto, ese chico o chica de 17, 18 años. ¿Qué hacer cuando hay la necesidad? ¿Se obligan? Perdón, Mirle, estamos partiendo de la base de que no hicimos lo correcto en el Claro, momento
Hay, criamos y educamos. hay indicios de Tenemos una los 17 situación. años y tenemos el problema. Exactamente, hay un indicio, hay una necesidad. Ese adolescente se le puede llevar y se lleva a terapia obligado o se necesita, ¿cuál sería el manejo adecuado? Cuando ya el adolescente empezó a dar señales de disfuncionabilidad, cuando el adolescente empieza a tener malas notas, que lo único que un niño joven, adolescente, tiene que dar en una familia que funcione es una buena educación, llevar buenas notas, porque tú como madre, yo como padre, me fajo a trabajar para que nuestro hijo tenga una vida buena. Lo único que le pedimos es disciplina en el hogar y buenas notas. Claro. Cuando eso no ocurre y empieza a dar esas señales de doblar esa personalidad, de doblaje, de torcedura de la personalidad, es el momento indicado. Pero si lo dejamos desarrollarse, que no importan las malas notas, que no importan los llamados de atención del colegio, que no importa el reporte que nos da las mamás cuando se reúnen, que el niño se comporta mal en los cumpleaños, que arrebata, que muerde a los demás, que ataca con los puños, que roba lapiceros, que esconde mochilas, que se aísla, que dura 3 horas trancado y que nadie sabe qué está haciendo y que cuando abre la puerta dice, ¿qué tú quieres? Y baja la computadora o baja el teléfono, o apaga el teléfono, o tú no ves lo que está viendo. No podemos esperar que llegue los 17 con la disfunción. Tenemos que tratar de entender y de educarnos preventivamente antes de que llegue el momento de esa disfunción. Porque luego ya con 17 años, le falta un año para los 18 y él puede tomar decisiones. Y ya no hay nada que hacer porque te puedo decir, yo soy un adulto y lo único que tú puedes hacer es botarlo de tu casa o dejar que haga lo que le dé la gana. Pero mientras tanto, en lo que ese momento llega y tú puedes hacer lo posible por evitar que cumpla esa edad de ese modo caótico, evítalo, porque yo creo mucho en la prevención. Y repito, educarse 20 años antes de tener un hijo para entenderlo, porque muchas veces tenemos el adolescente disfuncional dentro de nuestro hogar, pero no fue de aquí a ahora, eso no es un corte transversal, Mildred. Claro. Esa es una curva vital que se viene desarrollando desde que nació 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años empezaron los problemas, ahí hay que intervenirlo, porque a los 10 años te va dando señales. Si existe una condición que se llama premórbida, que es como se viene desarrollando el individuo. Si usted vio que su hijo, su hija, le hablaba mal a los amiguitos, no tenía amigos, tenía ciertas conductas, intervéngalo con tiempo, porque ya después, entonces ya ahí hay que acudir a terapia y hay que hacer un trabajo mucho más intensivo, mucho más fuerte y mucho más difícil. Sin lugar a dudas me quedo con un sabor exquisito de utilizar los medios de comunicación, de utilizar esta señal que nos brinda el Canal 23, con llevarles a ustedes estos espacios que alimentan el alma y que dan herramientas. Porque esta conversación con la doctora Ibelice Acosta nos habla de la importancia de la prevención, que siempre será más efectiva que curar, sino prevenir. Gracias inmensas, doctora Acosta, por acompañarnos. Y a ustedes, amigos, será mañana cuando nos reencontremos en otro espacio del Tribunal de la Tarde. Tengan todos un feliz resto de la tarde.